Los unicornios son reales, y no hablo de estos unicornios. Hablo de startups como Uber o Spotify que llegaron a valer más de $1,000 millones. Así que, ¿qué tienen en común esta mítica criatura con este tipo de negocios? Bueno, ambos dependen de buenas historias para existir. En febrero de 2017 existían 185 empresas unicornio, la mayoría en la industria de la tecnología que en combinación valían $664 mil millones. Eso es mucho dinero, especialmente considerando que muchas de estas empresas no hacen ni un peso en ganancias. Así es, un peso. Así que, ¿quién con la salud mental óptima invertiría en este tipo de empresas? Hablamos de los inversionistas de capital de riesgo, conocidos como Venture Capitalists. Aref Hilali, Venture Capitalist y socio de Sequoia Capital, dice que normalmente una persona que invierte se preocupa en perder dinero y no le gusta arriesgar. En el capital de riesgo, el inversionista sueña con el emprendedor e imagina lo que podría hacer, dejando de preocuparse mucho en el riesgo. Los inversionistas de capital de riesgo están dispuestos a arriesgar una parte de su inversión por una simple razón: el potencial. Las compañías de tecnología son particularmente atractivas, porque pueden crecer a una velocidad inconmensurable de un usuario a millones mientras la noche pasa. Pero, ¿cómo mide su potencial? Ahí es donde entra el término valuación. Tradicionalmente, la evaluación de las compañías se medía en números complicados: flujo de efectivo, ingresos, bienes, cosas como esas. Pero todas esas métricas no funcionan del todo para las unicornio. Sin embargo, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosia e inversionista de Shark Tank México, menciona en el podcast de Guardianes del Emprendimiento que para evaluar una startup con potencial de unicornio, sí existen métodos como un due diligence o un track record, que ambos son investigaciones que puedes utilizar para tener más certeza a la hora de invertir en una startup con poca carrera, y que los inversionistas de capital de riesgo deben tomar en cuenta para invertir y buscar esta próxima unicornio, incluso cuando estas startups representen números negativos. Aswath Damodaran, profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York, dice que cuando una compañía es aún muy joven, estás invirtiendo en una historia, y puedes adornarla tanto como quieras, pero finalmente sigues invirtiendo en una historia. Muchas veces ni siquiera es necesario para los inversionistas creer la historia que les estás contando, solo le temen a perder una buena cantidad de inversión. Steven Diamond, profesor de leyes en Santa Clara Law, dice que existe algo llamado FOMO, que significa Fear of Missing Out, que en español es el miedo a perderlo todo, y repercute finalmente en las decisiones de los inversionistas. Cuando ves que las valuaciones de estas startups se apegan a los mercados, puede volverse atractivo para que digas, ok, quiero invertir en eso que está creciendo, y se vuelve un efecto creciente donde ignoras cualquier riesgo o preocupación, justo como el caso de Bitcoin. Hoy, menos personas le temen a invertir en criptos. Pero los inversionistas de capital de riesgo lo ven diferente, que no es dejar de preocuparse por el riesgo, sino que están dispuestos a subirse al barco de estas startups debido al reconocimiento y a la calidad de recompensas que éstas pueden generar. Aswath Damodaran, profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York, también dice que es como comprar un boleto de lotería. Aunque a algunos inversionistas de capital de riesgo no les convence del todo este término, es como comprar un boleto, y ese boleto es lo que haces cuando inviertes en una compañía de tecnología muy joven. Con el paso del tiempo, los inversionistas de capital de riesgo tratan de desarrollar la capacidad de invertir una pequeña cantidad de dinero y volverlo un montón de dinero por un corto periodo de tiempo. Y eso es lo que les interesa a los inversionistas de capital de riesgo.